Millones de católicos se acercan al altar cada semana, extendiendo las manos para recibir la Eucaristía. Pero lo que pocos saben y casi nadie dice es que, si lo haces en pecado mortal, no solo estás recibiendo mal a Cristo. Estás cometiendo un sacrilegio. San Pablo nos da una advertencia seria en 1 Corintios 11:27: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí es donde viene lo más alarmante. Hay católicos que llevan años comulgando sin saber que están en estado de pecado grave. Pecados que la cultura ha normalizado, pero que ante los ojos de Dios siguen siendo una barrera que impide la comunión verdadera. En este video, descubrirás los 12 pecados graves que todo católico debe confesar antes de comulgar. Y el número 11 puede que te sacuda el alma. Porque aunque parece pequeño, puede estar alejándote del cielo sin que lo notes. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido que nutra tu alma y fortalezca tu camino espiritual. Número 1. Faltar a misa los domingos y días de precepto. Desde que somos pequeños, muchos de nosotros escuchamos la frase: hay que ir a misa los domingos. A veces, parecía más una costumbre familiar que una convicción personal. Pero con el paso del tiempo, cuando realmente abrimos el corazón a Dios, descubrimos que no se trata solo de una tradición o de cumplir con un rito. Es mucho más profundo, es una cita sagrada con el Creador. Una cita que, cuando se pierde sin una causa verdaderamente grave, deja un vacío silencioso en el alma. El tercer mandamiento no fue dado por capricho: acuérdate del día sábado para santificarlo. Éxodo 28. En la nueva alianza, ese día se transforma en el domingo, el día del Señor, porque fue el día glorioso de la resurrección de Cristo, es el día en que la muerte fue vencida. Y por eso, no es cualquier día, es el centro de nuestra semana, el corazón de nuestra fe. Faltar a misa sin un motivo verdaderamente grave como una enfermedad seria, una emergencia ineludible o imposibilidad real no es una simple falta, es un pecado grave. ¿Por qué? Porque la misa no es un evento social, ni un ritual opcional, ni algo que uno escoge si tiene ganas o si no tiene otros planes. Es una orden amorosa de Dios. Un llamado directo al encuentro con Él. Imagínalo así: cada domingo, Cristo mismo te espera en el altar. No simbólicamente, realmente está ahí, ofreciéndose por ti, como lo hizo en la cruz. El sacrificio de la misa no es otro que el mismo sacrificio del Calvario, que se actualiza de manera incruenta cada vez que un sacerdote consagra el pan y el vino. No es ir a darle la espalda al mayor acto de amor de la historia. Y no solo eso, cuando participamos en la Eucaristía, recibimos algo que no se puede comprar ni conseguir en ningún otro lugar del mundo: la gracia santificante. Comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos alimentamos de Él, nos unimos más profundamente con Dios y con los hermanos. Es un anticipo del cielo, una medicina para el alma, un faro que nos fortalece para resistir las tentaciones del mundo. Entonces, ¿por qué es tan fácil dejarlo pasar? ¿Por qué es tan común ver iglesias medio vacías mientras los centros comerciales, los cines o los estadios están repletos? Porque el enemigo sabe que, si te aleja de la misa, te aleja de la gracia. Si logra que ese domingo lo vivas como un día más sin oración, sin comunión, sin presencia de Dios, poco a poco te adormece el alma, te roba el fuego interior. Y cuando eso ocurre, ni siquiera te das cuenta de lo que estás perdiendo. No es que Dios se ofenda porque no fuiste. No es que Él necesite que vayas, somos nosotros quienes necesitamos ir. Como un árbol necesita del agua para no secarse, como un cuerpo necesita del alimento para no morir, si dejamos de asistir, dejamos de recibir. Faltar a misa no solo rompe un mandamiento, rompe una relación, una conexión que Dios anhela mantener contigo semana tras semana. ¿Y sabes qué es lo más bello? Que incluso si llevas meses, años, o incluso décadas sin ir, Cristo sigue esperándote. Él nunca falla a la cita, Él está ahí, todos los domingos, en cada altar, con los brazos abiertos, diciendo: ven, te estaba esperando. No es tarde para volver, no es tarde para amar más, porque cada misa es una oportunidad de reencontrarte con el amor más puro, no lo dejes pasar. Número 2. Inmoralidad sexual, fornicación, adulterio y pornografía. Hay cosas que el mundo llama naturales, normales, incluso necesarias, pero que Dios, en su palabra eterna, nos advierte que pueden destruirnos por dentro. Uno de los temas más delicados y más ignorados hoy en día es la inmoralidad sexual. No es fácil hablar de esto, pero es urgente. Porque lo que hoy se tolera, mañana se normaliza, y lo que se normaliza, termina por esclavizarnos. La sexualidad no es un invento del mundo,
Es un regalo sagrado de Dios. Fue Él quien la diseñó, con un propósito claro: unir en amor a un hombre y una mujer en el marco del matrimonio, y abrir esa unión al milagro de la vida. Pero cuando se saca de ese contexto, cuando se usa solo como placer momentáneo, pierde su belleza y se convierte en una herida. Fornicación. Todos lo hacen, dicen algunos. Tener relaciones antes del matrimonio se ve como algo casi inevitable. Es más, muchos jóvenes sienten presión social. Si no lo haces, eres raro. Pero lo que el mundo no dice es el vacío que queda después. La sensación de haber entregado algo profundo a alguien que no hizo un compromiso real. He hablado con jóvenes que, tras múltiples relaciones pasajeras, no solo cargaban con confusión emocional, sino con una profunda tristeza espiritual. Dios nos creó para amar de verdad, no para usarnos unos a otros temporalmente. Adulterio. Aquí el daño va aún más lejos. No solo hiere a quien lo comete, sino a familias enteras. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de matrimonios destruidos, hijos marcados, vidas quebradas por una aventura? Lo que empezó como algo secreto terminó siendo un terremoto que lo arrasó todo. Jesús fue claro en Mateo 5:28: todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, el adulterio comienza mucho antes del acto físico. Empieza en la mente, en los ojos, en las decisiones aparentemente pequeñas. Pornografía. Tal vez sea el enemigo silencioso más destructivo de esta generación. Está en todos lados, en los teléfonos, en la publicidad, en las redes sociales. Lo que antes era difícil de encontrar, hoy está a un clic de distancia. Y aunque muchos lo ven como inofensivo o solo entretenimiento, la verdad es otra. La pornografía distorsiona la visión del amor, convierte a las personas en objetos y envenena el alma con imágenes que permanecen incluso cuando se apaga la pantalla. He escuchado testimonios de hombres y mujeres atrapados en la adicción al porno durante años. Decían: no puedo parar, me siento sucio, oro, pero vuelvo a caer. Y es que San Pablo no exageraba cuando escribió en 1 Corintios 6:18: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete queda fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. Es decir, no es solo un pecado visible. Es un daño interno, profundo, que afecta el alma, el cuerpo y la mente. Masturbación, pensamientos impuros, coqueteos que cruzan la línea. Todo esto parece inofensivo al principio, pero poco a poco va creando una distancia con Dios. Porque la castidad no es represión, es orden. Es amar con el corazón y con el cuerpo de la manera que Dios pensó desde el principio. Ahora bien, vivir en castidad hoy es casi una revolución. ¿Cómo lograrlo? Con nuestras fuerzas, es imposible. Pero con la gracia de Dios, sí se puede. La oración constante, la confesión frecuente, la comunión, el ayuno, y rodearse de personas que también buscan la pureza son herramientas clave para resistir. La tentación puede golpear fuerte, pero no más fuerte que el Espíritu Santo cuando lo dejas actuar en ti. Dios no busca avergonzarte, no quiere humillarte ni echarte en cara tus caídas. Al contrario, Él quiere sanarte, liberarte, restaurarte. Si has fallado, no estás solo. Todos tenemos heridas, pero hay un Salvador que no se cansa de levantarte si tú te dejas levantar. La castidad es un camino, un proceso. No importa si has caído 1, 5 o 1000 veces. Lo importante es que decidas volver. Porque cada vez que eliges la pureza, eliges amar de verdad. Y cada vez que caes y te levantas con humildad, creces. Recuerda, lo que para el mundo es locura, para Dios es santidad. Y vale la pena. Número 3. El uso de anticonceptivos, cuando el amor pierde su lenguaje más puro. A simple vista, parece lógico: no es el momento, no estamos listos, hay que planear bien. Así lo dice el mundo. Así lo repiten muchos médicos, medios de comunicación y hasta algunos amigos bien intencionados. Pero cuando Dios diseñó el amor conyugal, lo hizo con una intención mucho más profunda que el simple placer o la conveniencia. Lo hizo como un lenguaje sagrado, una entrega total, libre, fiel y abierta a la vida. Cada vez que un esposo y una esposa se unen, están diciendo con su cuerpo: me entrego a ti por completo, sin reservas. Pero cuando se usan anticonceptivos, ese lenguaje se rompe. Ya no se dice todo lo mío es tuyo, sino todo lo mío, menos mi fertilidad. Y esa pequeña omisión, que parece tan técnica, en realidad tiene consecuencias muy profundas. La Iglesia,
guiada por el Espíritu Santo, ha hablado con claridad a través de la encíclica Humanae Vitae, escrita por el Papa Pablo VI en 1968. En ella, se reafirma una verdad incómoda para muchos, pero necesaria para todos. Cada acto conyugal debe estar abierto a la posibilidad del don de la vida. No se trata de buscar tener hijos en cada relación, sino de no cerrar deliberadamente esa posibilidad. Es decir, no bloquear lo que Dios ha querido unir, el amor y la vida. Y esto no es simplemente una norma rígida. Es una invitación a confiar, a dejar espacio para que Dios sea parte activa del matrimonio, a que Él tenga la última palabra sobre el fruto del amor de la pareja. Pero ¿qué pasa cuando se ha caído en esto? ¿Qué ocurre cuando una pareja, quizás por desconocimiento o miedo, ha optado por métodos anticonceptivos artificiales? ¿Están lejos de Dios? No. Dios no cierra puertas. Dios abre caminos. Y el camino de regreso siempre es posible. Si una pareja ha caído en esto, lo primero es reconocerlo, confesarlo con humildad y luego abrir el corazón al plan de Dios. He escuchado testimonios de matrimonios que, al dejar los anticonceptivos, comenzaron a vivir su intimidad con un amor más profundo. Sí, con más diálogo, con más conciencia, con más entrega, pero también con más gracia. Porque cuando se vive la sexualidad dentro del matrimonio según el plan de Dios, se experimenta una paz que no viene del mundo. Hay menos miedo, menos egoísmo, menos vacío. Y más fe, más respeto, más unión. ¿Y qué pasa si hay razones graves para espaciar los nacimientos? La Iglesia no es ciega ni insensible. Existen métodos naturales, éticos, compatibles con la dignidad del cuerpo y del amor. Métodos que respetan el ciclo de la mujer y que ayudan a la pareja a conocerse más. Esto no solo fortalece el vínculo, sino que promueve una relación más humana, más espiritual y más verdadera. El amor conyugal está llamado a ser reflejo del amor de Cristo por su Iglesia, total, fiel, libre y fecundo. Y cada vez que se vive así, se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso. Un acto contracultural que grita al mundo: si se puede amar como Dios manda. Si se puede vivir la castidad dentro del matrimonio. Si se puede confiar en Él, incluso en lo más íntimo. No se trata de juzgar. Se trata de despertar. De mirar con otros ojos lo que parecía normal y preguntarnos: ¿esto que estamos haciendo refleja el amor de Dios o lo bloquea? ¿Nos une más o nos distancia de nuestro Creador? Dios quiere matrimonios santos. No perfectos, pero sí dispuestos. Dispuestos a dejar que su diseño sea más fuerte que nuestros miedos. Porque cuando dejamos que Él guíe incluso nuestra intimidad, descubrimos que el amor no solo se siente, también se santifica. Número 4. El aborto y participación en abortos. El aborto y su eco silencioso, cuando el corazón de Dios llora por sus hijos no nacidos. Hay heridas que no se ven con los ojos, pero que sangran en el alma. El aborto es una de ellas. No solo deja una marca en quien lo vive directamente, sino en toda una cultura que lo tolera, lo celebra o lo ignora. Cuando una sociedad llega al punto de justificar la eliminación de una vida inocente en el vientre, ha perdido el sentido más básico de humanidad. Pero más que una falla humana, es una herida profunda en el corazón de Dios. Cada vida es un milagro. Cada latido en el vientre materno es una melodía que el Creador ha escrito con amor eterno. Desde el primer instante de la concepción, esa pequeña criatura ya es alguien ante los ojos de Dios, con un propósito, con un alma, con dignidad. Jeremías 1:5 lo dice con fuerza: antes de formarte en el vientre, ya te conocía, antes de que nacieras, ya te había consagrado. Pero el aborto no solo afecta a quien lo comete. Hay muchas formas de complicidad silenciosa. Cuando alguien calla ante la injusticia. Cuando se anima a otra persona a abortar. Cuando se apoya a políticos o leyes que promueven esa práctica. Cuando se relativiza el valor de la vida por miedo a incomodar. Todos esos actos también hieren el corazón de Dios. Porque no basta con no hacerlo, hay que defender la vida. Hay que alzar la voz por los que no pueden hablar. Recuerdo una historia real de una joven llamada Mariana. Tenía apenas 18 años cuando quedó embarazada. Asustada, sin apoyo de su pareja ni de sus padres, acudió a una clínica. Allí le dijeron que era lo mejor, que no pasaba nada, que era solo un grupo de células. Pero después del procedimiento, vino el silencio y luego, la culpa. Pasaron meses en los que no podía dormir. Sentía un vacío que no sabía cómo llenar.
Hasta que, un día, alguien en la parroquia le habló de Proyecto Raquel. Este programa, impulsado por la Iglesia, no es para juzgar. Es para sanar. Para acompañar con amor a mujeres y también hombres que llevan en el alma la carga del aborto. Mariana lo describe así: fue la primera vez que sentí que alguien entendía mi dolor y que Dios no me había abandonado. Porque sí, el aborto es un pecado grave. Pero la misericordia de Dios es aún más grande. No hay pecado que Él no pueda perdonar si hay arrepentimiento sincero. No hay noche que su luz no pueda atravesar. A veces, las personas que han abortado sienten que ya no merecen nada, ni perdón, ni amor, ni esperanza. Pero Jesús no vino por los perfectos, vino por los heridos, vino por los quebrados, vino por los que ya no saben cómo volver. La Iglesia, como madre, no se cansa de tender la mano. Y lo hace no solo para consolar, sino también para despertar. Porque no se trata solo de sanar heridas pasadas, sino de prevenirlas. De formar conciencias, de educar a los jóvenes. De crear una cultura donde la vida sea siempre bienvenida, incluso cuando llega en medio del miedo o la incertidumbre. Y aquí es donde tú y yo entramos. No basta con estar en contra del aborto en la teoría. Hay que actuar, hay que apoyar a madres en crisis, hay que ofrecer alternativas reales, hay que defender con valentía lo que el mundo intenta silenciar. Porque el silencio ante el aborto no es neutralidad, es complicidad. Dios llora por cada hijo que no llega a nacer, pero también espera con los brazos abiertos a cada alma que se arrepiente. Su perdón no borra el pasado, pero sí puede transformarlo. Puede convertir una historia de dolor en una historia de redención. El aborto es una herida, pero la misericordia de Dios es el bálsamo que puede cerrarla. Y nosotros, como Iglesia, estamos llamados a ser parte de esa sanación. Número 5. Odio, ira y falta de perdón son enemigos silenciosos del alma, que muchas veces se instalan en nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Estos sentimientos pueden parecer reacciones naturales ante una traición, una injusticia o una ofensa. Sin embargo, si no los enfrentamos y sanamos, se convierten en cadenas espirituales que nos atan al pasado y nos impiden vivir en la libertad y la paz que Dios quiere para nosotros. Jesús, en su enseñanza llena de amor y sabiduría, nos dejó muy claro el poder transformador del perdón. En el Evangelio de Mateo, 6:14-15, Él nos dice que si perdonamos a los demás, también nuestro Padre Celestial nos perdonará, pero si no perdonamos, tampoco recibiremos su perdón. Esta no es solo una advertencia, es una invitación a vivir de forma diferente, liberados del peso del rencor, dispuestos a sanar nuestras relaciones y nuestro interior. El odio y la ira son como brasas que mantenemos encendidas dentro del corazón, esperando que quemen a quienes nos han herido, pero al final, solo nos queman a nosotros. La ira, cuando se vuelve constante, oscurece el alma y nos aleja de la gracia de Dios. El resentimiento nos vuelve prisioneros, y nos roba la capacidad de amar plenamente y de recibir el amor divino. El perdón, en cambio, es un acto de libertad. No significa justificar el mal que nos hicieron ni minimizar el dolor, sino elegir no seguir cargando con él. Perdonar es entregar ese peso a Dios, confiar en su justicia perfecta y permitir que Él sane nuestras heridas. Cuando perdonamos, no solo sanamos nuestra alma, sino que también abrimos espacio para que Dios nos llene de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La Iglesia nos recuerda esta verdad al invitarnos a reconciliarnos antes de participar en la Eucaristía. No podemos comulgar con el cuerpo de Cristo si estamos rotos por dentro, llenos de rencor hacia nuestros hermanos. Como enseña Jesús en Mateo 5:23-24, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve primero a reconciliarte. La Eucaristía es comunión con Dios y con los demás. No podemos acercarnos a ella con el corazón dividido. Perdonar puede parecer difícil, especialmente cuando la herida es profunda. Pero el perdón es un acto de fe. Es creer que Dios puede hacer justicia, que Él puede sanar lo que está roto, y que su amor es suficiente para cubrir toda ofensa. Jesús nos dio el ejemplo más alto, perdonó a quienes lo crucificaron. Nos mostró que el perdón no es debilidad, sino poder, no es derrota, sino victoria. San Juan Crisóstomo decía, el que no perdona a su hermano no puede esperar el perdón de Dios. Estas palabras nos invitan a reflexionar seriamente sobre nuestra vida espiritual. No podemos avanzar en nuestra relación con Dios si cargamos con la amargura. Por eso, el perdón es también una forma de adoración. Cuando perdonamos, estamos diciendo con nuestras acciones que confiamos en Dios,
que seguimos el ejemplo de Cristo y que deseamos vivir bajo el poder de su gracia. Si hoy estás luchando con resentimientos, con ira o con heridas del pasado, no estás solo. Dios está contigo en ese proceso. Pídele la gracia para perdonar, para soltar, para sanar. No es un proceso automático, pero es un camino posible con su ayuda. Y al final de ese camino, encontrarás libertad, paz y una comunión más profunda con el Señor. Número 6. Robo o engaño. Hay pecados que parecen menores a los ojos del mundo, pero que hieren profundamente el corazón de Dios. Uno de ellos es el robo en todas sus formas. Desde tomar lo que no nos pertenece hasta engañar con astucia para obtener una ventaja, todo acto que quebranta la justicia y la verdad nos aleja del camino recto. El séptimo mandamiento lo dice con claridad: no robarás. Éxodo 20:15. No añade excepciones, ni excusas, ni justificaciones. Porque robar no se trata solamente de quitar algo material. Se trata de romper el lazo de confianza que Dios quiere que exista entre nosotros como hermanos. Hoy, el robo no siempre se ve como algo grave. De hecho, se disfraza, se minimiza, se racionaliza, no es gran cosa, ellos tienen mucho, nadie se va a dar cuenta. Pero cada acto de deshonestidad, por pequeño que parezca, es una grieta en el alma. Veámoslo con ejemplos claros. Cuando un joven copia en un examen, tal vez piense que no está haciendo daño a nadie. Pero está robando algo, la oportunidad de crecer, de aprender, de ser honesto consigo mismo. Cuando un trabajador ajusta sus horas para cobrar más, o cuando un comerciante infla precios sabiendo que el cliente no se dará cuenta, ahí también se roba. Se roba tiempo, dinero, confianza. Cuando una persona se niega a pagar una deuda, o se queda con un vuelto que no le corresponde, aunque sean unos cuantos pesos, ese acto también hiere la justicia. La gravedad del robo no está en el tamaño del objeto, sino en el corazón que decide tomar lo que no es suyo. Porque detrás de cada acto así, hay una mentira, la mentira de que el fin justifica los medios. La mentira de que nadie lo va a notar. Pero Dios ve lo que los ojos humanos no ven. Y lo que para muchos parece sin importancia, para Él es un asunto del alma. San Pablo, en su carta a los Efesios, da una instrucción clara: el que robaba, no robe más. Más bien trabaje honradamente con sus manos, para que tenga algo que compartir con los necesitados. Efesios 4:28. Dios no solo nos llama a no robar, sino a ser generosos. A dar, no a tomar. A construir, no a destruir. Porque cada acto honesto siembra paz. Y cada acto deshonesto siembra desconfianza. ¿Y qué ocurre cuando alguien ya ha cometido este pecado? Cuando alguien ya ha robado, engañado o estafado. La respuesta siempre es la misma. La misericordia de Dios está disponible, pero exige conversión real. La primera puerta es la confesión, reconocer el pecado con humildad y arrepentimiento. Pero también hay un paso esencial que muchos olvidan: la restitución. Si es posible, debemos devolver lo robado, compensar el daño, reparar la injusticia. No se trata solo de pedir perdón, sino de hacer lo correcto. Porque el verdadero arrepentimiento siempre viene acompañado de actos concretos. Conocí el testimonio de un hombre llamado Raúl, que durante años había evadido impuestos en su negocio. Se justificaba diciendo que el gobierno roba más, y que todo el mundo lo hace. Pero después de un retiro espiritual, su conciencia despertó. Se confesó, y poco a poco comenzó a poner en orden sus cuentas. Fue difícil, tuvo que renunciar a ciertos lujos. Pero algo cambió en él. Por primera vez en mucho tiempo, dormía en paz. No por tener más dinero, sino por saber que su alma estaba limpia. Porque esa es la gran verdad. Nada material vale más que la paz del corazón. Y quien vive en justicia, aunque tenga poco, vive con dignidad, vive libre, vive en la luz. Así que hoy, si hay algo en tu vida que no es tuyo, si has tomado, engañado o sido deshonesto, aunque sea en lo oculto, recuerda, Dios no te quiere señalar. Te quiere levantar. Pero solo puede hacerlo si tú decides volver al camino correcto. La honestidad no es solo una virtud humana. Es un reflejo del Dios que es verdad y justicia. Y cuando elegimos vivir con rectitud, estamos diciendo con nuestras acciones: confío en ti, Señor. Prefiero tener menos, pero tenerte a ti. Número 7. Blasfemia y tomar el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento prohíbe el uso indebido del nombre de Dios y la falta de respeto hacia cosas sagradas. Esto incluye blasfemar, burlarse o hablar con irreverencia sobre Dios,
los santos o los objetos sagrados, maldecir usando el nombre de Dios o hablar contra la Iglesia de forma que aleje a otros de la fe. Tomar el nombre de Dios en vano deshonra su santidad y debilita nuestra relación con Él. En lugar de eso, debemos hablar de Dios con reverencia y amor. Número 8. Participación en prácticas ocultas. En tiempos de incertidumbre, muchos buscan respuestas rápidas, pero algunas personas, al hacerlo, se alejan de Dios y se adentran en prácticas ocultas como la consulta a médiums, el tarot, la brujería o el uso de amuletos. Estas acciones no son inofensivas y violan el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. Éxodo 23. Al recurrir al ocultismo, las personas depositan su confianza en fuerzas ajenas a Dios, lo que constituye una forma de idolatría. El Catecismo de la Iglesia Católica rechaza todas las formas de adivinación y prácticas que invocan fuerzas demoníacas. Estas prácticas no provienen de Dios y, aunque algunos las consideren espirituales, pueden generar consecuencias dolorosas, como ansiedad y confusión. A lo largo de la historia, muchos han experimentado opresión espiritual después de involucrarse en ellas. Sin embargo, hay esperanza. Dios siempre está dispuesto a sanar y restaurar. Si alguien ha participado en estas prácticas, debe confesarlo con humildad, renunciar a ellas y buscar la sanación en Cristo. El camino hacia la libertad incluye la confesión, la renuncia a objetos ocultos, la consagración a Cristo y la Virgen María, y la perseverancia en la oración y los sacramentos. La verdadera libertad no se encuentra en el ocultismo, sino en Cristo, quien nos invita a vivir en la verdad. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Número 9. Abuso de sustancias y adicciones. El abuso del alcohol, drogas u otras sustancias que dañen el cuerpo o nublen el juicio viola el quinto mandamiento, ya que pone en peligro no solo al individuo, sino también a otros. Aunque la adicción es una lucha compleja, no exime de responsabilidad. La Iglesia anima a quienes luchan con adicciones a buscar confesión, ayuda profesional y apoyo en programas de recuperación. La oración y los sacramentos son fuentes esenciales de fuerza. El abuso se agrava si lleva a otros pecados como el abandono de deberes, el daño a seres queridos o la puesta en riesgo de vidas. Número 10. Negligencia grave en responsabilidades familiares. La familia es la iglesia doméstica, y descuidar nuestras responsabilidades como padres, esposos o hijos es pecado grave. Esto incluye no proveer lo necesario material, emocional o espiritual para los miembros de la familia. Por ejemplo, un padre que no cubre las necesidades básicas de su hijo comete una ofensa grave. Un cónyuge infiel, abusivo o negligente peca contra el sagrado vínculo del matrimonio. Un hijo que desprecia o abandona a sus padres sin justa causa viola el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Enseña que este mandamiento se extiende a todas las relaciones familiares. Dios nos llama a amar, proteger y cuidar a quienes nos ha confiado. Número 11. Envidia y celos que llevan a acciones graves. La envidia no llega de golpe, no grita, no se presenta con violencia. Llega callada, como una semilla diminuta plantada en lo más profundo del corazón. Al principio, parece inofensiva. Solo es una molestia interna al ver que alguien más tiene algo que yo no tengo. Puede ser una oportunidad, una bendición, un talento, una relación, incluso una felicidad que yo deseo. Pero si esa semilla no se arranca a tiempo, si se riega con pensamientos constantes, comparaciones y murmullos, da frutos amargos y peligrosos. La envidia y los celos no son solo emociones. Son trampas del enemigo que, si no se combaten, pueden transformarse en acciones destructivas. Calumnias, difamaciones, actos de sabotaje, burlas crueles, exclusión, traición. Todo eso puede nacer de un corazón herido que no ha sabido reconocer el valor propio y la grandeza ajena. San Tomás de Aquino no dudó en llamarla uno de los 7 pecados capitales, porque su raíz se opone directamente al amor. La caridad del verdadero amor cristiano se alegra por el bien del otro. La envidia, en cambio, se duele por él. Donde hay envidia, no puede haber amor auténtico. Donde hay celos, la paz se quiebra y la confianza se marchita. La Biblia nos da ejemplos vivos de esto. Uno de los más claros es el de Saúl y David. Al principio, Saúl admiraba a David. Pero cuando escuchó a las mujeres cantar, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, su corazón se llenó de celos. Desde entonces, lo persiguió, lo odió, intentó matarlo. ¿Por qué? Porque no soportó que otro brillara más que él.
La envidia lo destruyó por dentro y lo alejó del favor de Dios. Lo más peligroso de la envidia es que no se conforma con desear lo del otro, quiere ver al otro caer. Y cuando esa idea toma fuerza, se pueden cometer pecados gravísimos, destruir reputaciones, cerrar puertas, crear divisiones en familias, incluso dentro de comunidades cristianas. Todo por no saber reconocer que Dios reparte sus dones como Él quiere, y que nadie es menos valioso por no tener lo mismo que otro. Una joven llamada Camila contó su historia en un retiro. Durante años envidió a su prima, que era más bonita, más popular, y parecía tenerlo todo. Esa envidia se convirtió en distancia, y luego en chismes. Finalmente, en una mentira que dañó profundamente la imagen de su prima. Cuando todo salió a la luz, Camila quedó expuesta pero también liberada. Confesó su pecado, pidió perdón con lágrimas sinceras, y comenzó un camino de sanación. Ella dijo algo que marcó a todos los presentes. La envidia me robó la paz hasta que decidí alegrarme por lo que antes me dolía. Y es que la medicina contra la envidia no es fingir que no sentimos nada, sino aprender a bendecir, a dar gracias por los dones ajenos como si fueran propios. Porque cuando alguien a tu alrededor brilla, no es una amenaza, es una muestra más del amor creativo de Dios. Si alguna vez la envidia te ha llevado a mentir, herir, rechazar, dañar o incluso a cerrarte a la amistad con alguien, no lo justifiques. No digas que es normal o que todos lo sienten. Porque, aunque la tentación sea común, actuar movido por ella es una elección y tiene consecuencias eternas. Por eso, si sabes que la envidia te ha empujado a cometer una injusticia, no calles tu conciencia. Llévalo a la confesión. Dios no quiere que vivas con una máscara de aparente justicia mientras por dentro luchas con celos y comparaciones. Él quiere liberarte, darte un corazón nuevo, lleno de amor, de humildad y de gratitud. Porque la vida cristiana no es una competencia. Es un camino de unidad, donde nos alegramos con los que se alegran y lloramos con los que lloran. Dios no premia a los que tienen más, sino a los que aman más. Así que no vivas como si tu valor dependiera de lo que otro tenga o logre. Tú eres único, amado y elegido por Dios. Y no necesitas competir para ser visto por Él. Número 12. No defender la fe, apostasía o herejía. Como católicos, no estamos llamados simplemente a creer, sino a perseverar, a mantenernos firmes en la fe aun cuando el mundo grite lo contrario. Nuestra vida debe ser un testimonio constante del amor y la verdad de Cristo, no solo en lo que decimos, sino sobre todo en cómo vivimos. Alejarse de la fe, negarla abiertamente o vivir de forma contradictoria a ella no es algo ligero ni secundario. Es un pecado grave, porque nos desconecta de la verdad, hiere nuestra alma, y lo más doloroso, puede arrastrar a otros con nosotros. La Iglesia, con claridad y caridad, ha definido 3 maneras particularmente graves en que esto puede suceder. La apostasía, cuando una persona decide renunciar completamente a la fe cristiana. Ya no se trata solo de dudar, sino de cerrar la puerta y darle la espalda a Dios deliberadamente. La herejía, cuando se niegan o distorsionan verdades esenciales del dogma católico. Muchas veces, se disfraza de opinión personal o interpretación moderna, pero la verdad revelada por Dios no cambia según las modas culturales. El escándalo, cuando con nuestras palabras, acciones o actitudes hacemos tropezar a otros, los confundimos o debilitamos su fe. Un escándalo no siempre es un acto público. Muchas veces se gesta en la tibieza, en el doble discurso, en la indiferencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2471, nos recuerda con fuerza y claridad. El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la sencillez de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser testigos de Cristo no es opcional, es nuestra vocación, es parte esencial del ser cristiano. Pero si hemos fallado y todos, de una u otra forma, lo hemos hecho, no estamos condenados. Dios nos da una salida, nos ofrece la sanación. Y esa salida se llama reconciliación. El sacramento de la reconciliación no es un trámite burocrático espiritual. Es un abrazo del Padre, un encuentro real con la misericordia divina. Fue instituido por el mismo Cristo, cuando, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos y les confió el poder de perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Este regalo no tiene precio. Por medio de la confesión sincera, no solo recibimos el perdón de Dios,
sino que se restaura nuestra amistad con Él, se purifica nuestra conciencia, se renueva la gracia bautismal y se nos prepara para recibir dignamente la Eucaristía, el alimento que fortalece el alma y nos une más profundamente a Cristo. El Papa Francisco lo expresó con palabras que tocan el corazón. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Y es verdad, a veces, el orgullo, la vergüenza o la pereza nos impiden volver a ese confesionario, pero ahí nos espera Jesús, no con reproches, sino con amor, con ojos de Padre, con los brazos abiertos. Si has comprometido tu fe, si has causado confusión en otros, si has guardado silencio cuando debiste defender la verdad, si has enseñado lo contrario a lo que Cristo reveló, no lo postergues más. Hoy es un buen día para volver, hoy es un buen día para hacer una buena confesión, sin miedo, con humildad, con arrepentimiento. Dios no quiere condenarte, quiere sanarte, restaurarte, llenarte de vida. Recuerda esto, el mundo está lleno de voces que alejan, pero tú puedes ser una voz que guía de nuevo hacia la verdad. Y eso empieza por reconciliarte con aquel que te llamó a ser luz. Cristo no fundó la iglesia para los perfectos, sino para los heridos. Por eso nos dejó la confesión, un encuentro de sanación, no de juicio. Si tienes pecado mortal, no postergues, acude al sacramento de la reconciliación, Dios ya está esperando con los brazos abiertos. Recibir a Cristo en la Eucaristía es un privilegio inmenso, pero ese privilegio exige pureza, humildad y conversión. No esperes más, hoy es el día para volver. Confiesa, limpia tu alma. Y prepárate para abrazar al Dios vivo que te ama hasta el extremo. Suscríbete si este mensaje tocó tu corazón. Comparte este video. Ayuda a otros a prepararse para recibir el mayor regalo del cielo, la Eucaristía.